Cordial saludo, profesora Hani. El grupo está conformado por Mircelet Gallego, Ángelo Martínez y quien habla, Catalina Ascari. Y a través de este video te vamos a explicar la solución de los dos diferentes puntos del taller. El taller es ejercicios de planeación agregada con subcontratación y horas extra, con sus respectivas metodologías, teniendo en cuenta los indicadores de evaluación. Para poder empezar, iniciamos con el primer punto sobre el contexto, es que se produce una línea de productos de piel hecho a manos, donde tenemos cinturones, bolsos y portafolios. Nos dan las demandas y los respectivos datos. Para poder dar inicio a la metodología, iniciamos con la extracción de datos. Primero, pues, armamos la respectiva tabla con la información, donde tenemos los conceptos, el valor y las unidades. Posterior a eso, tenemos nuestra tabla de información, la cual nos va a servir para base para poder calcular los diferentes ítems o incisos que más adelante se presentan. En esto tenemos un contexto de 6 meses, donde tenemos los días hábiles o el de meses, tenemos su cinturón, la bolsa y el portafolio, la demanda de los tres productos. Seguimos con la solución. Para dar solución al inciso A, tenemos primero nuevamente la tabla de información con los respectivos parámetros, los cuales pues encontramos en el enunciado. Partimos para el inciso A, donde dice que use las horas hombre como medida agregada de producción y convierta convierta las demandas pronosticadas a demandas en términos de unidades agregadas. Para eso tenemos nuestros meses, tenemos el T-mes, que es los meses hábiles por mes. Tenemos las horas hombre. Estas horas hombre, ¿cómo se halla? Se halla a través de la demanda por la cantidad de horas de fabricación de diferente producto. Tenemos los de los cinturones, bolsas. Posterior a eso tenemos la totalidad de la demanda. Eh, Tenemos otra columna donde nos dice como restricción que son los trabajadores permanentes y no se pueden despedir. En este caso partimos con 46 trabajadores. Posterior a eso realizamos los diferentes cálculos donde tenemos que es el mes, que serían los días hábiles por mes, por la hora de jornada laboral, por los trabajadores permanentes. Asimismo, podemos hallar la tabla y dar una solución donde tenemos que la medida agregada de producción, convertirlas en términos de unidades agregadas. Para el inciso B, tenemos que cuál sería el tamaño de la fuerza de trabajo necesaria para satisfacer la demanda en 6 meses. Aquí partimos, calculamos nuestra respectiva demanda, también tenemos los trabajadores, pero estos trabajadores con su respectiva fórmula, lo que vamos a hacer es dar una aproximación entera. Como podemos ver acá, 66,16, la aproximamos a 67 y así sucesivamente. Posterior a eso sacamos el máximo, en este caso el máximo para nosotros es el mes 3 con 72. Para poder dar respuesta a las dos preguntas, la primera es cuál sería el tamaño para satisfacer y si es ventajoso, sí o no y por qué. Primero necesitamos 72 trabajadores para poder sacar los pedidos como los pedidos a tiempo del mes 3. Segundo, tenemos que no es conveniente que la empresa tenga 72 trabajadores de forma permanente, ya que la cantidad de pedidos cambia mucho cada mes. Entonces, si tenemos 72 trabajadores de base, entonces lo que vamos a hacer es que, por ejemplo, para el mes 6 tenemos 30 empleados sin hacer prácticamente nada. Esto lo que nos lleva es que se está pagando un sueldo donde se está produciendo menos. Para el inciso C, tenemos que se determine un plan de producción que cumpla con la demanda usando solo empleados en tiempo normal y en el costo total de ese plan. Tenemos nuestra tabla base, tenemos nuestras diferentes aproximaciones, como lo podemos ver en este caso. Tenemos la contratación, que es el máximo. Tenemos también nuestros despidos, nuestro tiempo normal, nuestras horas hombre de producción, los costos de trabajadores, nuestros costos de despidos y contratación, que viene siendo cero. Y posterior a eso, calculamos nuestros costos. En este nos da un total de 460,233, el costo de ese plan de producción. Y en el inciso D tenemos que determinar un plan de producción que solo use empleados adicionales para absorber el exceso de demanda y calcular asimismo nuestro costo. Aquí es donde tenemos la adición de contratados. Esta de donde sale a partir del mínimo
que hay entre lo que es el G61 y el I7. Entonces, para nosotros el I7 viene siendo los trabajadores adicionales. Posterior a eso, añadimos los adicionales y finalizamos con la totalidad de nuestros costos. Aquí podemos ver que nos da 496.580, teniendo en cuenta que es un plan de producción donde se usan empleados adicionales. Y aquí tenemos uno de 460.233, donde vemos que la demanda solo se usa en tiempo normal. Para el inciso A y B, donde utilizamos la programación lineal, para este punto necesitamos ir a formular como tal el ejercicio, como en la escritura de planeación, de programación lineal. Tenemos nuestros respectivos parámetros, tenemos la tabla. Esta tabla se halla o lo que necesitamos es nuestras diferentes demandas, asimismo por hora. Tenemos la totalidad de demandas, la capacidad de trabajadores y la demanda en exceso. Aquí podemos ver el planteamiento de nuestras variables de decisión, nuestra función objetivo, nuestras respectivas restricciones, las cuales nos van a ayudar a resolver nuestro solver. Para el inciso B tenemos la solución del solver, donde tenemos nuestras tablas bases, nuestros diferentes, nuestros diferentes datos. Y aquí tenemos estas casillas para poder llenarlas con nuestro solver. Para poder llenar con el respectivo solver, tenemos el planteamiento de nuestra función objetivo, minimizar y cuáles son las variables y nuestras respectivas restricciones. Aquí lo que vamos a hacer es realizar nuestra operación en solver y nos da 493.500, dando así finalización del ejercicio número 1. Listo. Continuando con los casos establecidos por la profesora, pues vamos a continuar con el mío, en donde pues inicialmente lo que hice fue establecer los datos en la siguiente tabla. Entonces, acá establecimos los datos que se iban a utilizar, pues dados por el ejercicio, en donde también operamos algunos de los mismos que se iban a necesitar para pues la elaboración del taller, ¿no? Entonces, este punto es el correspondiente al punto 33, que va relacionado directamente con el 32 en cuanto al contenido que tiene el trabajo. Entonces, primero realizamos el método de casa. Acá, al momento de realizarlo, la única novedad, teniendo en cuenta pues, que el procedimiento fue similar a cómo se estaban manejando en clase, tenemos que el 630 se volvió un valor atípico, ya que este no cumple con las características que el ejercicio nos está planteando. Aunque pues el costo sí nos da un costo de 10 millones. Pero pues de igual forma pues es importante mencionarlo porque no significa que este no nos podría servir, ya que no está cumpliendo pues con los parámetros del ejercicio. Posterior a ello utilizamos el siguiente método sin faltantes. Acá el problema con este fue que nosotros para WT, para fuerza de trabajo, nosotros teníamos que utilizar 465 y en el ejercicio especifica una fuerza de trabajo menor a 380. Entonces, ¿por qué puse acá puse 465? Porque sí o sí para cumplir con la demanda que se está generando necesitamos utilizar este valor, pues teniendo en cuenta como la manera en la que se planteó el ejercicio. Entonces, este punto también se podría descartar, ya que no está cumpliendo con las características, con los parámetros que solicita. Por otro lado, acá tenemos un mixto. Este mixto sí cumple y acá lo que hice fue que tomé mi valor de fuerza de trabajo 370. Entonces el razonamiento fue que era el mínimo máximo que se podía utilizar, que fue este mismo. Y acá pues sí conseguimos una de 468. Y ya para finalizar, pues el punto 35 correspondiente a esto fue con método de programación lineal. Pues acá el planteamiento se realizó de esta forma y sí logramos bajarlo también harto.
a comparación de los otros, que me quedó en 9.918.000. Pues acá también es importante resaltar que es el que mejor se adapta pues, a las características y condiciones del ejercicio. Bueno, continuando con el punto 32, tenemos nuestro problema propuesto, que es este de acá. Acá nos daban nuestros datos, aquí los saqué, y nos daban los trimestres y la demanda pronosticada. Con eso, para el primer punto se determinó la fuerza de trabajo mínima constante y el costo de ese plan, suponiendo que no hay faltantes, o sea, no se permiten faltantes. Entonces aquí lo que se halló primero fue el total de la producción requerida y los trabajadores necesarios. Aquí lo aproxima a 333, pero cuando hacemos los cálculos nos damos cuenta que con 333 trabajadores hay un faltante en el trimestre 2 y pues como no se permiten faltantes, pues debemos aumentar esa fuerza de trabajo. Por lo tanto, lo aumentamos a 465. Y pues el inventario ya nos quedaría así, el inventario inicial y el inventario final. Obviamente para sacar estos 465 se despejó W de esta fórmula, que es la fuerza de trabajo, y con eso pues sacamos la tablita de costos, dándonos un costo total de 1.182.000 millones. Bueno, cabe recalcar que todo esto está pues realizado en miles, ¿no? O sea, esto es miles. Para el ejercicio B nos pide determinar el plan de cero inventario que contrate y despide a trabajadores cada trimestre para hacer coincidir el inventario con la demanda tanto como sea posible y el costo de ese plan. Aquí lo que nos dicen es que el inventario final tiene que ser cero, o sea, todo el inventario cero. Entonces, bueno, el inventario inicial de 80.000 galones se usa en el trimestre 1. Entonces se producen 380.000 y se le resta 80.000, por ende quedan 30.000 galones y tendríamos 300 trabajadores en el trimestre 1. Y pues de ahí se hizo todos los cálculos relacionados con los trabajadores contratados, los trabajadores despedidos, y con eso pues se sacó también la tablita de costos, dando un costo total de esta cantidad de acá. Y ya para el punto C, que nos pedía si se pudiera surtir con retraso el exceso de la demanda, un costo de 2 pesos por galón por trimestre, determine el plan de fuerza de trabajo mínima constante que mantenga menos inventario que el que determina el inciso A. Entonces, bueno, aquí lo que se realizó fue pues hallar W, en este caso nos daba 384, pero para equilibrar los cálculos pues pusimos 420, ¿no? Esto pues se hubiera podido resolver de una manera más óptima utilizando pues el solver, pero pues eso ya lo hicimos en el siguiente punto, en el punto 34. Entonces se calcularon todos los datos, como el inventario inicial, los faltantes, en este caso son 90 faltantes, y el inventario final, que son estos. Y con eso pues hizo también la tablita de costos, dándonos un costo total de 948.000. Todo esto está en miles, ¿no? Claramente. Bueno, para el punto 34 tocaba pues formular el problema 32 como un programa lineal. Entonces aquí lo que hicimos fue, bueno, y pues no se permiten, teniendo en cuenta que no se permitían faltantes, ¿no? De inventario. Entonces aquí lo que hicimos primero fue hallar la función objetivo y de ahí pues ya hicimos todos los cálculos relacionados con el solver, dándonos un costo total de 1.498.000 y pues teniendo en cuenta que el más barato, o sea, la metodología más barata en cuanto a costo, que fue menor costo, mejor dicho, fue la de el inciso B, que fueron 948.000.